Buenas noches. Qué importante estar juntos para reflexionar a través de lo que Dios nos está hablando en este tiempo de tener esa pausa y escuchar la voz de Dios. Esta mañana, muy temprano, el Señor me despierta con una palabra y pude estar atento a lo que el Espíritu Santo iba diciendo. Y el título para esta reflexión es Enciende tu luz, iglesia, resplandece en medio de la oscuridad. Después del día del sacudimiento, que tu luz brille de una manera grandiosa, poderosa, que resplandezca en medio de la oscuridad. Quiero que me acompañen en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones, sea lo que tú quieres explicar, sea tu Espíritu Santo ministrando a los corazones en este día especial. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañe con la lectura de Apocalipsis capítulo 3, verso 7 en adelante. El mensaje que Jesús le da a la iglesia. El otro día, en la otra reflexión, estuvimos viendo también Apocalipsis al mensaje a una iglesia en particular, la Odisea. Pero en esta noche en particular vamos a hablar de la iglesia Filadelfia. Apocalipsis 3, verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y vamos al contexto. Al principio ya de la iglesia, en el año 70, se recibe la revelación. Juan, allí en la isla, recibe una revelación, y esa revelación está hablando acerca de la iglesia en todos los tiempos. Es el mensaje, es la palabra de Dios a la iglesia de todas las generaciones, de todos los tiempos, donde su aplicación es una aplicación universal y tiene como objeto quitar el velo. La palabra Apocalipsis significa revelación, quitar el velo, aquello que uno no puede ver, pero en la medida que se cae el velo, puede ver. Y una vez que se cae el velo, al poder ver, lo que sí puede hacer es empezar a corregir lo que tiene que corregir. Y si vemos lo que el Señor estaba hablando a estas 7 iglesias, estaba diciendo cómo era su relación de la iglesia en la ciudad. La iglesia, la ciudad y la iglesia, cómo se relacionaba. ¿Quién impactaba más? Si la iglesia impactaba a la ciudad o si la ciudad impactaba a la iglesia. Y vemos rápidamente lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. A Filadelfia se la conoce como la iglesia de puertas abiertas. La iglesia de puertas abiertas. ¿Y sabes qué? Dice lo que es allí la palabra del Señor, que Dios a través de Jesús se presenta
a esta iglesia se presenta, se identifica como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Y cuando se refiere a tener la llave de David, nos hace recordar que a la iglesia le fue dada la llave del reino. Y lo que nosotros atamos aquí en la tierra es atado en los cielos. Y lo que desatamos aquí en la tierra es desatado allí en los cielos. A nosotros nos dio la llave del reino. ¿Y sabe qué? Él dice en el verso 7, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué importante es recordar que como iglesia tenemos la llave del reino. Y recordar también lo que dijo Jesús, que al Padre le ha placido dar el reino a la iglesia. Y la iglesia es parte del reino, es el reino de los cielos, que tiene llave para abrir y tiene llave para cerrar. Quiero que tomes eso en cuenta en este tiempo. ¿Cómo estás usando la llave? ¿Cómo estás usando? Si estás cerrando o estás abriendo. Y qué importante es prepararte para cerrar las puertas del infierno. Con la llave cerrar las puertas del infierno y con la llave abrir las puertas de salvación y bendición. Si alguien puede regocijarse sabiendo que tenemos la llave que el Señor nos entregó como iglesia. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba siendo debilitada en muchas cosas, pero era fuerte. Verso 8 dice, yo conozco tus obras. El mismo Dios le está diciendo, tus obras son buenas, tus obras son poderosas, tus obras son importantes. Yo estoy viendo lo que tú estás haciendo. Y como iglesia tenemos que recordar que en cada cosa que hacemos, el Señor la está conociendo la obra que estamos haciendo. Y Él dice, yo conozco tus obras. Y he aquí pongo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Yo pongo delante de la iglesia, y quiero decirte, iglesia, que este día después hay una puerta abierta, hay una puerta que el Señor la pone. Él pone una puerta abierta. Por eso la iglesia es iglesia de puertas abiertas. Iglesia de puertas abiertas, ¿qué? Para la salvación, para milagros, para lo que Dios ha determinado, para los propósitos de Dios, para la liberación, para lo que es la paz, el poder de Dios. Puerta abierta. Cuando te quites el velo, recuerda que la iglesia no tiene las puertas cerradas y Jesús no está afuera. La iglesia de Filadelfia es la que tiene a Jesús adentro poderosamente con las puertas abiertas, transformando el mundo conocido para la gloria de Dios. ¿Y qué cosas también podemos, lo que le dice en el verso 8? Has guardado mi palabra, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir? La iglesia de Filadelfia era una iglesia que por el trabajo, ella estaba haciendo mucho trabajo y se debilitaban las fuerzas, tenía poca fuerza, pero el Señor estaba atento a cada una de lo que le pasaba, estaba siempre mirando lo que le pasaba y aunque tenía poca fuerza, Él le daba fuerza para no negar el nombre y para guardar su palabra. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que se conocía porque guardaba su palabra en todo corazón. Y porque no negaba su nombre, no lo negaba, sino que guardaba. ¿Y cómo era esto? Para poder resumirlo, no solamente nosotros como creyentes tenemos que oír su palabra, sino que tenemos que guardar su palabra. Porque la palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y nos manifestaremos. El que me ama no solamente es un oidor, sino también un hacedor de la palabra. Y por ser hacedor de la palabra, a veces se queda con poca fuerza. Pero el Señor
en medio de eso, le sigue dando fuerza, le sigue dando poder con esa puerta abierta para mostrar al mundo la luz del Evangelio, la luz de Cristo. ¿Qué más podemos decir de la iglesia de Filadelfia? ¿Qué más podemos decir? En el verso 10, y con esto me despertó lo que es el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Iglesia, el Señor te está diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué palabra nos está diciendo aquí? Que viene un sacudimiento, una hora de la prueba, una hora de zarandeo, una hora de la prueba sobre el mundo entero, sobre todos los que moran en la tierra. Y claro que sí, estamos viviendo un tiempo de sacudimiento, no solamente para la iglesia, sino sacudimiento para todas las naciones. Pero para las naciones es para que puedan abrir los ojos delante de Dios. Y para la iglesia es para seguir firme en la fe, para poder ver que Él nos guarda en medio de la prueba, en medio de los zarandeos. Él está rogando por nosotros. Quiero recordarte lo que dice la palabra. En el momento que estaba hablando con Pedro, Jesús le dijo: Satanás nos ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero tú, una vez vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Yo voy a estar rogando por ti. ¿Sabe qué? El zarandeo es un pedido de Satanás al cielo. El zarandeo es un pedido de Satanás al cielo. Cuando somos zarandeados es la hora de la prueba. Y cuando son la hora de la prueba, lo que se está probando es nuestra fe. Es nuestra fe. La fe tiene que estar arriba, tiene que estar fuerte. La fe en Cristo tiene que ser poderosa en medio de la prueba. Dice ahí, el zarandeo tiene dos partes. Viene el enemigo y te zarandea, te sacude. Pero la parte más importante, la parte gloriosa, es la que Cristo está a la diestra de Dios rogando, orando para que tu fe no caiga, para que tu fe no caiga, para que vos actúes con fe. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de los zarandeos, en medio de lo que es la pandemia, no, Él está rogando por ti para que tu fe no decaiga, para que tu fe esté bien puesta arriba. Qué importante. El verso 11 dice: he aquí yo vengo pronto. Todos estos acontecimientos nos están recordando que Él vuelve, que viene por segunda vez. Ya vino como Salvador y la próxima vez va a venir como Rey para reinar. Y te está diciendo una cosa: aquellos que todavía no lo han conocido como Salvador, es tiempo para que lo conozcan como Salvador. Pero aquellos que lo han conocido como Salvador, es tiempo para prepararse para recibirlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. La formación que tienes. La fe que tienes. Lo que vos sos por diseño y propósito de Dios, tenés que retenerlo firme. Retener lo que tenés. Retener lo que tenés. Y dice ahí: que ninguno tome tu corona. Que ninguno tome tu corona. ¿Sabes por qué? Porque aquí es cuando el Señor nos hace recordar que fuimos creados como reyes y sacerdotes. Y el libro de Apocalipsis a la iglesia la menciona en tres formas poderosas: como reyes, como sacerdotes y como testigos. Reyes, sacerdotes y testigos. Recordad que tenés que tener en alto tu corona como rey, como sacerdote y como testigo. Como rey, para dirigir las cosas espirituales. Todas las cosas materiales tienen su movimiento, pero hay un movimiento que es por encima, que es el espíritu. Y como reyes
nosotros tenemos que dominar en las atmósferas espirituales. También te dice como sacerdote tenemos que ponernos a la brecha y rogar a Dios por las misericordias y para que haya una nueva oportunidad, la nueva misericordia para que la gente se acerque a ti y le conozca. Y como testigo fiel es hablar siempre de Jesús, que ninguno tome tu corona. Y dice el verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Wow! A todas las iglesias le estaba diciendo al que venciere. ¿Sabes qué? Quiero recordarte que tú eres un vencedor, que tú eres el remanente, que tú eres la iglesia. Al que venciere, y dice, mira la promesa que Dios da, la promesa, yo lo haré columna en el templo de Dios. Y no solamente de allí, sino que escribiré sobre cada uno de ellos el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad, de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. ¡Qué tremenda promesa de parte de Dios! ¡Qué tremenda promesa! Quiero recordarte que sos un vencedor, pero no como el mundo cree que es el vencedor. En la palabra el Señor nos enseña para que poder ser vencedor tenemos que ser debilitados, y a ser debilitados en nuestra fuerza somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. ¿Y sabe qué? Termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y todos tenemos oídos, pero acá la palabra está diciendo, el que tiene oídos espirituales, el que puede escuchar mi voz, el que no está escuchando otras cosas, el que no está distraído, el que no tiene otitis, el que no tiene una enfermedad o comezón de oír, aquel que tiene oídos espirituales puede escuchar mi voz, la voz del Espíritu de lo que está hablando. Qué importante es como iglesia tener los oídos espirituales. Qué importante es escuchar la guía del Espíritu de lo que Él está diciendo a la iglesia. Qué importante saber que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué importante es saber que Él nos guarda en medio de la prueba. Qué importante saber que nuestros ojos están abiertos y podemos ver lo que Él es para nosotros. Sacudimientos, tribulaciones, pruebas. ¿Sabes qué? Jesús también pasó una cuarentena. ¿Dónde pasó la cuarentena Jesús? 40 días y 40 noches en el desierto. Allí en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas podemos ver que después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó. Me gusta la palabra que dice Marcos, lo impulsó al desierto. Pero dice ahí lo que es en Lucas, que después de ser bautizados con el doble bautismo que tiene que ver con el agua y bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra que llega al desierto lleno del Espíritu Santo. Llega a la hora de la prueba lleno del Espíritu Santo. Y lo impulsó. Estuvo 40 días allí sin comer y sin beber. Estuvo siendo puesto a prueba por el mismo diablo. Y el desierto también dice que había fieras, había lo que era fieras ahí, animales salvajes que lo querían atacar. Y que él, por medio de la fe, por medio de la palabra, porque en cada una de la tentación, cada una de las cosas que el enemigo le tiraba, él se defendía guardando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cómo termina esta historia? Esta cuarentena de Jesús termina diciendo que los ángeles vinieron y lo servían. Pero antes que los ángeles venían a servirlo, Satanás lo dejó. Satanás se tuvo que ir.
no pudo encontrar nada. Satanás se tuvo que ir. Los ángeles vinieron a servirlo. ¿Y sabes qué? Lucas dice que cuando él sale de esos 40 días, había llegado lleno del Espíritu Santo. Pero cuando sale, sale con poder. Cuando sale con poder. Lleno del poder del Espíritu de Dios. Lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Sabes qué? Me asombra que en esos 40 días de combate directo con Satanás y con las fieras, él se mantuvo fiel. Aumentó la fe. Y al aumentar lo que es la fe, el enemigo se tuvo que ir. ¿Sabes qué? En este tiempo del día después de la cuarentena, tu fe aumenta. Y no solamente eres lleno del Espíritu Santo, sino tienes el poder del Espíritu Santo. Y así es. Dice que regresó Jesús con poder. Regresó con poder. Y empezó su ministerio tremendo y glorioso. Todos los que tuvieron encuentro con Dios, ¿no? Jesús decía, yo soy la puerta, una puerta abierta, ¿sí? Para que todos se acercaran a Él, todos los que entraban recibían salvación, recibían sanidades, prodigios, milagros, todas las cosas como puerta abierta. Pero ¿sabes qué? Tuvo que pasar por un zarandeo, tuvo que pasar por 40 días de prueba, tuvo que pasar por esa situación. Y después que terminó, los ángeles le sirvieron. ¿Sabes qué? Los ángeles vienen a servirte también, porque tu fe está en aumento. Y no solamente los ángeles vienen a servirte, sino que empieza a haber poder de Dios, una puerta abierta para manifestar la gloria de Dios. Oramos, Padre, podemos mirar lo glorioso de la transformación que hay en la cuarentena, en el desierto. Señor, tú dijiste, te he traído al desierto para saber lo que hay en tu corazón y para hacer que tu corazón se fortalezca de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, Señor, te damos gracias por los desiertos, te damos gracias por la cuarentena, pero, Señor, estamos plenamente convencidos que el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. Satanás se tiene que ir, los ángeles vienen a servirnos y en el nombre de Jesús somos puerta abierta para esta ciudad, somos puerta abierta para este mundo, somos puerta abierta en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.